Raimundo Cruz, entrevista a... ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Raimundo Cruz te saluda y 50 ciudades del país se enlazan en este momento para escucharte y más tarde noche te vamos a poder ver y escuchar en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx en el país y en el mundo entero. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y un saludo a todo tu auditorio. David, con tu visión, tu análisis, tu experiencia, ¿cómo ves al país? ¿Cómo ves la reacción del gobierno federal? Como que ya está el gobierno federal, la autoridad diciendo, ya, hasta aquí, señores. ¿Te da la impresión que estamos en una nueva etapa o el gobierno federal va a empezar a tomar acciones distintas, vaya, mucho de lo que demandábamos los mexicanos, o sientes que estamos en un impasse todavía como a finales del año 2014? Pues mira, Raimundo, la verdad es que estamos en una situación en la cual se percibe todavía esta crisis que está viviendo el gobierno federal, una situación yo creo que bastante lamentable y donde desafortunadamente pues hemos visto pues un gobierno que inclusive algunos analistas señalaban pues que simplemente estaba manteniendo una serie de medidas pues cautelosas, que estaba aguantando, por así decirlo, pues todo este golpeteo, pues y que definitivamente, bueno, pues la sociedad civil, los grupos políticos, los partidos políticos y sobre todo la ciudadanía, pues se ha mantenido pues en esta situación escéptica sobre realmente la labor que está realizando el gobierno federal. Lo que vimos, sobre todo en términos pues de ya parar estas tomas de casetas, es que de pronto, y eso hay que señalarlo muy bien, hay que dejarlo claro para todo el auditorio, de pronto, bueno, pues el asunto de los desaparecidos, los 43 desaparecidos que sin duda le duelen a la ciudadanía, sin duda mantienen, bueno, pues este halo de misterio y esta situación donde no creemos, no percibimos, hay un escepticismo político muy importante por parte de la ciudadanía para con las autoridades y para cómo se ha manejado el asunto, pues simplemente, bueno, pues devino en una situación donde otro tipo de grupos pues aprovecharon las circunstancias pues para hacerse de recursos, ¿no? Inclusive en internet estuvieron por ahí algunos videos donde prácticamente alguien había filtrado imágenes sobre la cantidad de recursos que estaban obteniendo pues todos estos grupos que nada tenían que ver con Ayotzinapa, que nada tenían que ver... repartían? Me acuerdo muy bien en las redes sociales, creo que inclusive tú diste a conocer algunas cuestiones, no lo recuerdo bien, pero sí vimos cómo supuestamente en nombre de los 43 desaparecidos, la verdad, robaban en las casetas y cómo se repartían la lana entre un crepúsculo, ¿no? Así es, y bueno, para sus propios fines, inclusive hubo por ahí documentos en los cuales en Acapulco un grupo de ambulantes habían prácticamente también peleado, ya se estaban peleando las casetas para ver quién recogía los recursos. Hay reportes periodísticos donde señalaban que por hora se llegaron a levantar inclusive más de 200,000 pesos, que era, bueno, pues una cantidad nada favorable para este tipo de personas. Pero bueno, regresando al punto, yo creo que sobre todo lo que se tiene que mantener es un Estado de Derecho. Independientemente de las cuestiones y las situaciones tan lamentables que estamos viviendo en el país, bueno, pues el Estado tiene que hacerse presente. Y en este caso, bueno, pues el gobierno federal va a tener que ir retomando poco a poco las acciones pues que permitan a la ciudadanía pues volver a mantener pues cierta credibilidad en términos y en torno a lo que representa el gobierno. Lo que vimos el día de ayer, que llegaron los maestros de Oaxaca también a señalar la posibilidad de hacer este paro y hacer esta toma de reforma durante 72 horas, bueno, pues puso de manifiesto de alguna manera, pues uno, que estamos en año electoral, dos, que se puede ocupar la fuerza pública de una manera consciente, de una manera civilizada y sobre todo permitir el estado de tránsito, permitir que la ciudadanía no se vea afectada por estas circunstancias, estas situaciones, por un elemento que, bueno, pues también sería parte del análisis en otra circunstancia en relación a qué es lo que está sucediendo verdaderamente con los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, donde, bueno, pues no están aceptando la reforma y las nuevas condiciones que se están aplicando en términos de esta reforma educativa, que por supuesto golpea a las cabezas de los sindicatos, pero también sin duda de alguna manera va a develar cuáles son pues las carencias que todavía tiene la educación en este país y sobre todo en estas zonas
que desafortunadamente, bueno, pues expulsan en buena medida a buena parte de los de las personas más pobres de este país. Oye, un dato bien interesante, David, tú que además has dado cuenta de ello, en los colegas periodistas, hay un grupo de colegas periodistas de medios de comunicación que todo lo que haga el gobierno de Enrique Peña Nieto en particular, lo señalan. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué buscan ellos con este tipo de acciones, con este accionar de ellos desde tu punto de vista, David? Pues mira, yo creo que es una situación muy sana, Raimundo, en términos de que cualquiera de los países democráticamente constituidos, como esperemos que el nuestro estaría en estas vías de construcción, pues pudieran realmente generar esta otra posibilidad donde se pudiera criticar al gobierno, donde se pudiera seguir muy de cerca. Aquí tenemos un grave problema y ese ha sido la transparencia. Desafortunadamente no hemos todavía iniciado un proceso en el cual la transparencia a nuestras autoridades, a nuestras instituciones, sea verdaderamente amplia. Y desafortunadamente lo que ha sucedido en prácticamente en estos últimos 2 años con el presidente Enrique Peña Nieto, pues ha sido justo esta señalización, este esquema en el cual pues este PRI que conocimos nosotros en los 70s, en los 80s, pues y perdieron la presidencia en el año 2000, creyeron y consideraron que podían retomar aquel viejo esquema de gobernabilidad, aquel viejo esquema en el cual podían transitar en el poder, pues de la manera impune en la cual prácticamente ellos se habían mantenido. Desafortunadamente hoy la opinión pública y los periodistas que están atrás de cada una de las instituciones, atrás de cada uno de los movimientos, bueno, pues simplemente están ejerciendo este derecho que nos permite pues la libertad de expresión. David, yo creo que no habría que espantarnos. Esto sucede en Estados Unidos, sí, esto sucede en Europa, esto sucede en Sudamérica. Yo creo que hay que tomarlo con calma y yo creo que sobre todo hay que utilizar el talento político para poder dar respuestas en vez de generar más suspicacias. David, el tiempo se nos termina, la pregunta la dejo en el aire. Si hubiera sido el PRI quien hubiera salido en los videos de los panistas, aquellos que se fueron con unas chicas allá por Puerto Vallarta, lo estarían crucificando. Si hubiera sido el PRI el que se hubiera inmiscuido en la línea 12 del metro, lo estarían crucificando. Y si hubiera sido el PRI el gobernador de Guerrero por los muertos de Yotzinapa, imagínate. Platicamos en otra ocasión, el tiempo se nos termina. David, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Hasta luego, Raimundo, gracias.